Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. Los marcadores de terreno representan objetos que se pueden encontrar en el campo de batalla. Los marcadores de terreno incluyen objetos pequeños como estos, hasta marcadores de terreno grandes. Yo únicamente tengo estos que les estoy mostrando aquí, que son del Play at Home Kit de Capitán América, de Avengers 60 aniversario. Pero les muestro una foto de algunos de los marcadores que vienen en el Miniatures Game de Spider-Man Beyond Amazing, que fue donde aparecieron por primera vez estos marcadores de terreno. Entonces hay algunos marcadores mucho más grandes, de 2x2 casillas o de 3x3, etc. Los objetos están representados típicamente por marcadores de base circular, es decir, estos de aquí. Estos van a ser los objetos, reemplazan a los objetos que usábamos antes con estos bordes amarillos y rojos. Antes teníamos objetos ligeros y objetos pesados. Ahora ya no se hace esta distinción. En un momento vamos a leer esta parte, pero se van a poder seguir usando como objetos. Ahorita vamos a esa parte dentro del texto que estamos viendo. Entonces, los objetos se va a referir ahora a estos objetos. A partir de ahora pues todos van a venir con esta forma, con este borde negro y los valores que todos los demás marcadores de terreno tienen. Entonces estos circulares vamos a llamarlos objetos. Los objetos son lo suficientemente pequeños para que cualquier personaje los pueda levantar, llevar consigo o llevarlos cargando y utilizarlos cuando hagan un ataque. En palabras más simples, cualquier personaje va a poder levantar estos objetos, llevarlos consigo y utilizarlos en ataques. No necesitan tener ningún poder, ninguna habilidad especial. Es una habilidad inherente a todos los personajes. Todos los personajes del juego pueden levantar objetos. Los elementos de terreno más grandes están representados típicamente por una base cuadrada o rectangular con un código de color en el borde para el tipo de terreno que representa. Por ejemplo, este marcador de terreno no es un objeto porque no es redondo, no tiene la forma redonda, y además tenemos el borde de color rojo que indica que es un marcador de terreno elevado. Por otro lado, este marcador de terreno tiene el borde verde, que indica que es terreno obstaculizado. Y habrá otros marcadores que tienen el borde de color café o marrón, como lo conozcan, que van a ser marcadores de terreno bloqueado. Los marcadores de terreno con un borde de color cambian la casilla que ocupan y la convierten en ese tipo de terreno. Es decir, si estamos en una partida, por ejemplo, estas casillas son clear terrain, pero al momento de colocar este marcador se vuelven en terreno elevado y van a seguir todas las reglas del terreno elevado. Lo mismo sucede si utilizamos un marcador de hindering terrain. Esas casillas se consideran el tipo de terreno que el marcador tiene. Entonces podríamos, por ejemplo, colocarnos con un personaje sobre esta casilla y como este personaje tiene stealth, podríamos utilizar el poder porque esta casilla se considera una casilla de hindering terrain. Ahora, siguiente cosa importante. Estos marcadores representan objetos mucho más grandes en el campo de batalla que solamente pueden ser levantados, llevados o llevarlos cargando y utilizados en ataques por el uso de poderes o de otros efectos del juego. Por ejemplo, personajes que tengan super fuerza van a poder levantar, llevar cargando y utilizar este tipo de objetos en ataques. O también personajes con telequinesis, es el gris en el ataque. Los personajes con telequinesis también van a poder usar estos objetos para hacer ataques a distancia, range terrain actions. Así como estos poderes estándar, seguramente habrá otros elementos en el juego, otros efectos que nos van a permitir interactuar con este tipo de marcadores. Entonces la diferencia básica es, los objetos los puede usar cualquier personaje del juego, no necesita un poder o habilidad especial,
Mientras que los marcadores de terreno, que tienen estos bordes cuadrados o rectangulares, o algunos tienen formas irregulares, en forma de L, por ejemplo, y que tienen un borde indicando un tipo de terreno específico, esos marcadores solo los podemos usar con ciertos poderes o efectos del juego. Los marcadores de terreno pueden ser referidos, ya sea por el tipo de terreno que son o el nombre del poder que los haya creado. Por ejemplo, podríamos llamar a este un marcador de terreno obstaculizado, o si un personaje con el poder de barrera, que es el color celeste en la defensa, hubiera creado pues justamente una barrera, al colocar los marcadores podemos referirnos a ellos como marcadores de barrera. A esto se refiere este enunciado, que podemos referirnos a los marcadores por el tipo de terreno que son o el nombre del poder que los haya creado. Algo importante es darnos cuenta de este pequeño detalle. Los marcadores de terreno como barrera o los que usábamos para smoke, para el poder de smoke, para crear humo, o incluso los marcadores de agua, para terreno de agua, anteriormente tenían los bordes cuadrados, pero a partir de la salida del juego de miniaturas de Wonder Woman, que fueron Wonder Woman, Empire, el de X-Men, el de Batman con Scooby-Doo, Team Up, algo así, todas estas cajas habían cambiado los marcadores que antes eran de forma cuadrada y ahora venían de forma circular, pero eso puede crear un poco de confusión con el cambio de reglas y de los términos que se están utilizando en estas descripciones de las reglas, porque ya nos dijeron que los objetos tienen forma redonda, y si nos damos cuenta, estos marcadores tienen forma redonda pero no son objetos. Entonces por eso, a partir de la salida de Spider-Man Beyond Amazing, en ese juego de miniaturas que fue donde se empezaron a incluir estos nuevos marcadores de terreno, ese juego de miniaturas regresó a los marcadores de barrera, de smoke, de agua, cuadrados. Entonces es importante tener en cuenta esta aclaración, porque por ejemplo si nosotros no compramos el juego de miniaturas de Spider-Man, por ejemplo yo no lo compré, los únicos marcadores de barrera que tengo son estos. Entonces cuando yo juegue debo tener claro que con el cambio de reglas y a pesar del cambio de palabras, de términos que se están utilizando, aunque mis marcadores sean redondos, estos no son objetos. Los objetos ahora van a ser únicamente estos que tengan el borde de color negro. De igual modo, si los únicos marcadores que tenemos para representar algún efecto especial o marcadores especiales son estos que tienen forma redonda, no se consideran objetos, ni tampoco los marcadores de humo, ni los marcadores de terreno destruido, por ejemplo cuando destruimos un muro o una casilla de terreno bloqueado. Aunque tengamos estos marcadores, digamos, viejitos, que no son tan viejitos porque algunos de estos juegos de miniaturas acaban de salir hace un par de meses, como el de Scooby-Doo, pues tienen esta forma redonda, entonces puede causar un poco de confusión. Pero supongo que los podemos seguir usando. No sé qué tan estrictas vayan a ser las reglas en ese sentido, en torneos oficiales, etcétera, que te puedan decir que ya no puedes usar estos marcadores redondos porque se confunden con las reglas o yo qué sé. Pero bueno, hago esta aclaración para los jugadores casuales como yo, para que tengamos en cuenta que si los usamos en el juego no se consideran objetos aunque sean redondos. Y ahora vamos a la siguiente parte, 17.1, objetos. El apartado A nos dice objetos estándar. Los objetos que no tienen efectos especiales y tienen los valores por default de terreno se consideran objetos estándar. Los objetos estándar tienen un valor en puntos de 0. Esto me genera un poco de confusión y la verdad lo estoy investigando, pero todavía no me queda completamente claro esto de los objetos estándar, porque si nos vamos al apartado 17.11 dice valores por default de los marcadores de terreno.
Si un marcador no tiene valores impresos, sus valores por default son el rayito 4, es decir que lo podemos lanzar a 4 casillas. No tiene Giant Reach, hace 2 daños si se lanza en un ataque a distancia, o tiene +1 si lo usamos en un ataque cuerpo a cuerpo, y para destruirlo necesitamos hacer 3 clics de daño. Entonces, si atendemos a esto, por ejemplo, este marcador, bueno, este objeto más bien, este objeto que está aquí, no tiene los valores por default, porque nos dice que en los valores por default debe tener aquí en el daño que hace cuando se usa en un ataque a distancia, debería ser un 2. Entonces, como tiene valores impresos, porque además dice valores por default, si el marcador no tiene valores impresos, entonces se consideran estos que acabamos de ver. Pero este sí tiene valores impresos y además uno de ellos no coincide. Por lo tanto, yo entiendo que este de aquí no es un objeto estándar. Si reviso este otro, tampoco es un objeto estándar porque este objeto tiene un valor de Giant Reach de 2 casillas. Entonces, en los valores por default dice que los valores por default no tienen Giant Reach. Entonces, si estoy entendiendo bien, estos objetos de aquí, aunque son objetos, no son objetos estándar, porque en primer lugar tienen valores impresos, y en segundo lugar, algunos de esos valores no coinciden con los valores estándar. Pero luego tengo, por ejemplo, este marcador de terreno que coinciden todos los valores con los valores estándar. Tiene 4 a rango, no hay Giant Reach, 2 daños si lo uso a distancia, +1 y se destruye con 3. Pero aunque coinciden estos valores con los valores estándar, pues este marcador no es un objeto, porque ya nos dijeron que los objetos van a ser los que tengan formas redondas. Entonces, lo que yo estaría entendiendo de este primer apartado es que, y en un momento lo vamos a ver más abajo, estos marcadores que solíamos tener de objetos ligeros y pesados, los podríamos seguir usando en nuestras partidas de HeroClix, porque de hecho, si ven videos de los campeonatos que se están jugando o que se jugaron estos días, hace unos días, hace un par de semanas, se van a dar cuenta que muchos jugadores están utilizando ya estos marcadores de terreno, pero también se ven en los mapas los antiguos objetos ligeros y pesados, ¿no? Con estos bordes amarillo y rojo. Entonces yo supongo que los están jugando bajo estos nuevos estándares, bajo estas nuevas reglas, y justamente son objetos que no tienen efectos especiales, no tienen valores de terreno impresos, que es lo que nos marcaba ese apartado de los valores estándar. Entonces supongo que es la manera de compensar, digamos, si yo no he comprado ningún juego de miniaturas, ningún Play at Home Kit, si yo no tengo de estos nuevos objetos que están saliendo, si quiero usar para mi equipo, puedo utilizar los objetos que ya tenía, ¿no? Como estos ligeros y pesados, y se va a considerar que tienen los valores que acabamos de ver, ¿no? Los valores estándar. Entonces, yo estoy entendiendo, de acuerdo a lo que he leído y a lo que he visto y he estado investigando, porque sí me causó mucha confusión, que los objetos estándar van a ser objetos como estos, que no tienen valores impresos, y se va a considerar que sus valores son estos que acabamos de demostrar. Entonces, para que los que no tengamos de estos nuevos podamos usar en nuestras partidas. Después nos dice, los objetos son un subset de marcadores de terreno. O sea, se consideran marcadores de terreno, pero son como una categoría aparte. No cambian el tipo de terreno de las casillas que ocupan. Es decir, si un personaje se coloca sobre una casilla que tiene un objeto, ya sea de esos objetos estándar o de estos nuevos, no modifica en absolutamente nada el movimiento, la línea de visión, no altera en nada el terreno de la casilla que está ocupando. Para distinguir esto, los objetos típicamente tienen una base redonda
lo cual me hace pensar que atípicamente podrían no tener una base redonda, pero hasta el momento no he visto ninguno. Y no tienen un borde de color. Atención, a partir de ahora los que están saliendo, bueno, todos los que hemos visto, tienen un borde de color negro. Pero cuando dice que no tienen un borde de color, se refiere a que no tienen un borde de color de los diferentes tipos de terrenos. Es decir, no tienen rojo para elevado, no tienen verde para hindering, no tienen el marrón o café para bloqueado. Entonces se refiere a esto. Pero si usamos cualquiera de esos objetos, estamos viendo que tienen un aro de color, pero no se va a tomar en cuenta. Es decir, si yo uso este objeto estándar, no se considera que la casilla sea de terreno elevado porque el borde es rojo. Entonces, a eso se refiere. Estos objetos no alteran el terreno de ninguna manera y no tienen bordes de color para diferentes tipos de terreno. Y aquí nos aclaran lo que platicábamos antes. Algunos objetos antiguos pueden tener bordes azules, morados, rojos, amarillos o blancos. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos los años de HeroClix, además de estos objetos ligeros y pesados, en algún punto tuvimos objetos inamovibles que eran de un borde azul. Tuvimos objetos morados que fueron los super pesados o ultra pesados, no me acuerdo cómo se llamaban, ultra pesados creo que eran, y los blancos que eran ultra ligeros. Entonces, conforme fue cambiando el juego, después removieron los ultra ligeros y los ultra pesados y nos volvimos a quedar únicamente con estos dos. Pero, pues si llevas muchos años jugando HeroClix y todavía tienes tus marcadores ultra pesados, pesados, ligeros, inamovibles, etc., lo que nos están diciendo es que aunque tienen estos colores, dice, si utilizas objetos antiguos con bordes de color, asegúrate que todos los jugadores estén conscientes de que este elemento del juego es un objeto. Entonces, aquí nos aclaran un poco la duda que yo tenía. Sí podemos utilizar o seguir utilizando estos objetos viejitos que tenemos y se va a considerar que tienen, no tienen impresos los valores, pero se va a considerar que tienen estos valores estándar que vimos. Entonces vamos a poder aventarlos a 4 casillas si hacen 2 daños, o usarlos en un ataque cuerpo a cuerpo adyacente. Va a tener +1 al daño y se pueden destruir con 3 clics de daño. Y como el Comprehensive Rules nos está diciendo, si los puedes usar, solamente asegúrate de que la persona con la que vas a jugar esté consciente de que los estás usando como objetos y bajo las nuevas reglas. Finalmente nos aclaran. Los efectos del juego que hacen referencia o tienen como objetivo marcadores de terreno pueden afectar a los objetos. ¿Por qué? Porque los objetos se consideran un subset de marcadores de terreno. Es decir, son marcadores de terreno bajo la categoría de objetos. Por cierto, esta parte de los objetos estándar, diciendo que son objetos que no tienen efectos especiales, yo me imagino que se refiere a que hasta el momento algunos marcadores como este han venido acompañados de una tarjeta que tienen un efecto. Entonces, además de que modifican la casilla con el terreno y se pueden usar como marcadores para hacer ataques, etc., tiene este efecto. Los personajes en casillas de este terreno pueden utilizar Energy Shield Deflection. Entonces, además del +1 de hindering, les da +2 en ataques a distancia de Energy Shield Deflection. Supongo que a esto se refiere con los efectos especiales. Hasta el momento yo no he visto que haya objetos de estos redondos con efectos especiales con una tarjeta. Igual y sí, ya los hay y no los he visto, pero supongo que se refiere a eso en cuanto a lo de efectos especiales. Ahora, la segunda parte que me causa confusión es en el 17.1c nos dicen Light Objects, objetos ligeros, retirado. Los objetos ligeros tienen un aro amarillo alrededor de ellos y representan cosas que una persona regular, una persona normal podría levantar, aunque no sea fácil, como por ejemplo un bote de basura moderadamente lleno. Entonces, me causa confusión porque después nos explican en el 17.1d objetos pesados, retirados,
tienen un aro rojo alrededor de ellos y representan cosas que solamente alguien con fuerza superhumana podría levantar, como por ejemplo un container de estos de basura totalmente lleno o un carro pequeño. Y después nos dice, solamente los personajes con super fuerza pueden levantar objetos pesados. Mi duda viene en cuanto a, aunque ahí dice claramente retirado entre paréntesis, no sé para qué nos explican cómo se usan si ya no se van a usar. Es decir, desde mi punto de vista simplemente debió venir ahí como el apartado de objetos ligeros y pesados, retirados. Es decir, ya estas reglas ya no van a aplicar nunca, ya no se van a usar, porque entiendo que ahora se van a poder usar, porque nos lo dice justo arriba, lo acabamos de leer, estos marcadores se van a poder usar como objetos estándar bajo los nuevos estándares de las reglas. Y como justamente más arriba nos dijeron, los objetos los puede levantar cualquier personaje, no necesita un poder o habilidad, que nos hagan otra vez la diferencia entre ligeros y pesados para los personajes con super fuerza no me hace ningún sentido. Yo quiero entender que no importa si uso objetos ligeros o pesados o ultraligeros o ultrapesados para representar mis objetos, se supone que los voy a poder levantar con cualquiera de mis personajes y usarlos en un ataque con cualquiera de mis personajes. Ya no voy a hacer la distinción entre los que pueden levantar, los que tienen super fuerza y los que pueden levantar todos. Yo entendería eso, que a partir de este momento, estas reglas que existían antes para estos dos marcadores diferentes ya no aplican, por eso dice retirados, no sé por qué nos lo explican, y únicamente los vamos a usar como objetos estándar con las nuevas reglas, con los nuevos, lo que nos marcan ahí de los valores por default para los marcadores que no tienen valores impresos. Yo entendería eso. Entonces yo los jugaría así en una partida donde estén amarillos, rojos, azules, morados, blancos, todos son iguales. Los puede usar cualquier personaje y se considera que tienen los valores estándar que nos mostraron, bueno, que pusimos en la pantalla hace rato. Ya no pensemos en los que tienen super fuerza y los que no. Esas reglas ya no van. 17.2. Marcadores de terreno como parte de tu fuerza. Tu fuerza de inicio puede incluir un máximo de 3 marcadores de terreno, incluso si no cumplen con los requisitos de 2.4D. Vamos a revisar cuáles son estos requisitos. Y el 2.4D está dentro de el contenido de Assembling Your Force, construir armando tu fuerza. En el 2.4D nos dice requisitos para los elementos de juego para que sean legalmente agregados a tu fuerza. Para que un elemento de juego se pueda añadir a tu fuerza de inicio, el elemento de juego debe tener lo siguiente: símbolo de set, número de colección o de coleccionista y un valor en puntos de al menos 1. Entonces se refiere justamente a que las figuras tengan un símbolo de set, por ejemplo este Hulk es del 60 aniversario de Avengers, un número de coleccionista es este de aquí, el número 17, y un valor en puntos de al menos 1 punto. Entonces tenemos este personaje es legal. ¿Qué otros elementos de juego cumplen con estos requisitos? Por ejemplo, los objetos especiales. Los objetos especiales cumplen con estos requisitos. Entonces, obviamente los marcadores de terreno no tienen nada de eso. Ni símbolo de set, ni número de coleccionista, ni valen cierto puntaje. Entonces, por eso, en este apartado de 7.2 nos están aclarando eso, ¿no? Tu fuerza de inicio puede incluir un máximo de 3 marcadores de terreno, aunque no cumplan con estos requisitos del 2.4D, es decir, aunque no tengan ninguno ni número, ni símbolo de set, ni número de coleccionista, ni valor en puntos, puedes añadir 3 a tu fuerza. 3 marcadores, por ejemplo, 1, 2 y 3. Y nos dice, estos pueden ser una mezcla de marcadores de terreno estándar y no estándar.
Si entendemos que los marcadores de terreno estándar, nuevamente, son estos que no tienen valores impresos, es decir, los objetos viejitos, si estos son los estándar, entonces todos los demás van a ser los no estándar, como estos de aquí. Entonces podemos incluir en nuestra fuerza 3 marcadores en total, mezclando como queramos estándar y no estándar. Por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos decir que en mi equipo voy a meter estos objetos. Bueno, estos marcadores de terreno, perdón. Esos marcadores de terreno son 3. Tengo 2 estándar y 1 no estándar. O puedo decir que en mi equipo voy a incluir este marcador y estos 2. Y tendría un total de 3 marcadores de terreno no estándar. Finalmente dice, los marcadores de terreno que incluyes en tu fuerza de inicio o que traes al juego desde fuera del juego, recordemos estos efectos que nos dicen que podemos utilizar algún efecto o alguna cosa from outside the game, desde fuera del juego, es decir, aunque no estuviera dentro de nuestra fuerza de inicio. Todos estos marcadores, ya sea que empiecen con nosotros la partida o que se incluyan durante la partida como objetos traídos desde fuera del juego, se consideran aliados a tu fuerza, friendly a tu fuerza. ¿Por qué es importante esto? Seguramente más adelante habrá una regla que nos explique por qué se consideran friendly como aliados de nuestra fuerza, de nuestros personajes y nuestros elementos de juego. Ahora, el siguiente apartado que me causa confusión es el 17.2a. Marcadores de terreno estándar contra no estándar. Los marcadores de terreno estándar son cualquier marcador de una por una casilla, es decir, estos que ocupan solamente un cuadrito, o estos que ahora ya son cuadrados otra vez, pero yo solo tengo de los redonditos, pero sigue ocupando una casilla, ¿no? Un cuadrito, es uno por uno. Entonces dice, los marcadores de terreno estándar son cualquier marcador de una por una casilla de terreno bloqueado, de agua, de hindering terrain, como este de aquí, de humo, como este de aquí, u objeto, como este de aquí, que tengan los valores de terreno por default. Entonces, si los marca... aquí era donde no me quedaba muy claro la diferencia entre objetos estándar y marcadores de terreno estándar. Los objetos estándar necesariamente van a ser objetos redonditos. Los marcadores de terreno estándar van a ser, por ejemplo, este. Yo pienso que sería un marcador de terreno estándar porque es cuadradito de una por una casilla, es de hindering terrain y tiene los valores estándar impresos. Por ejemplo, este marcador de barrera también sería un marcador estándar, si lo estoy entendiendo bien, porque ocupa una por una casilla, está cambiando el tipo de terreno a terreno bloqueado y como no tiene valores impresos, se considera que tienen los valores estándar. Entonces yo pensaría que ese de ahí, este serían marcadores de terreno estándar. Aunque como estamos hablando de marcadores de terreno como parte de tu fuerza de inicio, supongo que estos no se pueden incluir en tu fuerza de inicio porque allí nos dice específicamente que tienen estas características de uno por una casilla, son marcadores de cualquiera de estos tipos de terreno o son objetos, dice con los valores de terreno por default. Entonces no sé si se refiere a que necesariamente deban tenerlos impresos. Esta es la parte que me causa confusión. O sea, sé que puedo incluir este terreno a mi fuerza de inicio y se considera un marcador de terreno estándar porque tiene los valores estándar, pero no me queda claro si puedo incluir, por ejemplo, un marcador de barrera, un vil marcador de barrera en mi fuerza de inicio. Porque más adelante vamos a ver que ahora los personajes van a poder moverse y utilizar los marcadores de barrera en un ataque. Entonces, esta parte
no me queda clara, como no juego con otras personas HeroClix. Si alguien pudiera hacer favor de aclararnos en un comentario si puedes incluir marcadores de estos en tu fuerza de inicio, sería estupendo. No sé si yo puedo, por ejemplo, incluir esto en mi fuerza de inicio. Estos dos considerados como marcadores de terreno estándar porque ocupan una casilla y como no tienen valores impresos se considera que tienen los valores por default. Esto no me queda claro. Entonces estaría genial si alguien me puede explicar si puedo incluirlos o si los marcadores de terreno estándar se refiere únicamente a los nuevos tipos de marcadores que tengan, por ejemplo, terreno bloqueado, agua o lo que sea y que tengan valores. Eso no lo sé. Entonces vamos al siguiente apartado. Y nos dice, los marcadores de terreno elevado, marcadores que sean más grandes de una por una casilla como este, que tiene 2, hay unos que son de 2x2, de 3x3, etc. Entonces marcadores de terreno elevado que sean más grandes de una por una casilla o marcadores de terreno con valores diferentes a los valores por default de los marcadores de terreno se consideran no estándar. Entonces este es un objeto no estándar porque es elevado, además tiene 2 casillas. Este también es un objeto no estándar porque es más grande de una por una casilla y sus valores son diferentes. Este de aquí sería un marcador de terreno no estándar porque tiene Giant Reach de 2 casillas, por ejemplo. Entonces, de todos los que están aquí, creo que el único que tengo, este sería el único marcador de terreno estándar, una por una casilla y tiene los valores por default. No sé si esto de si son estándar o no estándar sea súper importante en algún punto, que haya una diferencia, tal vez sí. Pero bueno, estoy tratando de aclarar lo más posible con lo que viene aquí en el Comprehensive Rulebook, pero sigo teniendo esta duda. Esto de aquí, este marcador de barrera, se considera un marcador estándar y lo puedo incluir en mi fuerza de inicio. No lo sé. Y luego nos dice, si un efecto genera marcadores de terreno o reemplaza elementos de juego con marcadores de terreno desde fuera del juego, ese efecto siempre genera o reemplaza con marcadores de terreno estándar, del tipo que especifica, a menos que diga algo diferente. A esto creo que sí le entiendo. Esto se refiere a que, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Si tengo un personaje que tiene el poder de barrera y yo utilizo ese poder, pues va a generar marcadores de barrera desde fuera del juego y esos marcadores de barrera se colocan como marcadores estándar. Entonces aquí es donde justamente yo entiendo que estos son marcadores estándar porque ocupan una por una casilla, son marcadores de terreno bloqueado y se considera que tienen los valores por default. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver. Un personaje con super fuerza va a poder hacer carga, recoger uno de estos marcadores y usarlo en un ataque, como si tuviera los valores estándar. Entonces, como aquí este apartado nos dice que si un efecto genera marcadores de terreno, por ejemplo el poder de barrera, está generando marcadores de terreno estándar. O si tuviéramos un personaje que puede usar Smoke, crea marcadores de humo estándar. 17.3. Marcadores de terreno y cambio de terreno en las casillas que ocupan. Los marcadores de terreno que no son objetos y tienen un borde de color cambian la casilla o casillas que ocupan en ese tipo de terreno, mientras que los objetos son un subset de marcadores de terrenos que no cambian el terreno de las casillas que ocupan. Con la excepción del terreno elevado, los marcadores de terreno elevado, ahí nos dice que veamos la sección 17.14c. Si múltiples marcadores de terreno que no son objetos están en una casilla, el marcador de terreno que no sea un objeto colocado más recientemente, que debería estar hasta arriba de todos los que ocupen esa casilla, determina qué tipo de terreno es. Por ejemplo, si digamos el equipo contrario hubiera
colocado este marcador de terreno, sabemos que si se colocan aquí, tiene este efecto especial que les da Energy Shield Deflection. Y yo quiero obviamente que no se beneficien de ese bono. Con mi personaje podría utilizar el poder de barrera y poner marcadores de terreno encima de esas casillas. Entonces, aunque abajo hay un marcador que considera esas casillas como terreno obstaculizado, el efecto más reciente que se aplicó y que colocó marcadores es la barrera que generé con mi personaje. Y mientras esa barrera esté activa, mientras ese poder esté activo, estas casillas se consideran el tipo de terreno que está hasta arriba, el efecto más reciente. Entonces, en este momento, estas casillas se consideran de terreno bloqueado. Cuando acabe el efecto de este poder, vuelven a ser casillas de terreno obstaculizado. A eso se refiere. Y nos habla, al inicio de esta frase, nos dice, con excepción del terreno elevado. ¿Por qué? Porque si tenemos casillas de terreno elevado, por ejemplo, esta, y un personaje con super fuerza estuviera ocupando esta casilla y lleva cargando uno de estos marcadores de terreno que solo pueden cargar los personajes con super fuerza, si fuera atacado y llegara un clic de KO, es removido del tablero, este marcador se coloca en la casilla que ocupaba. Bueno, no estoy seguro en este momento, ahorita lo vamos a leer si es en la casilla que ocupaba o una adyacente, pero el punto es, al quedar sobre el terreno elevado, este objeto sí se considera, o más bien este marcador de terreno, perdón, sí considera que esta es una casilla de terreno obstaculizado, pero no reemplaza al terreno elevado, es decir, es una casilla de terreno obstaculizado sobre terreno elevado. Esta casilla se sigue considerando terreno elevado y encima del terreno elevado tenemos terreno obstaculizado. Por eso nos dice, con excepción de los marcadores de terreno elevado, cuando vemos esto de un marcador encima de otro, se va a considerar el marcador que está hasta arriba, excepto cuando están sobre terreno elevado, que ahí se van a considerar el tipo de marcador que son, pero sobre terreno elevado. Y nos terminan de explicar en esta sección los otros marcadores que no son objetos, los otros marcadores de terreno que no son objetos, existen debajo de del último que hayamos puesto, pero no afectan el terreno de esa casilla ni tienen otro efecto especial, excepto por un efecto que los vaya a remover del mapa. Si el marcador que está hasta arriba es removido, la casilla inmediatamente se convierte el tipo de terreno del marcador o el tipo de terreno impreso que haya debajo de él. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí un marcador de humo y después tuviéramos algún poder que nos permite colocar marcadores especiales, lo podemos poner encima, se considera que ahí hay un marcador especial, y si ese marcador no se considera terreno bloqueado, yo después puedo hacer una barrera encima y colocar un marcador de terreno bloqueado, y entonces, aunque están coexistiendo diferentes tipos de marcadores, el tipo de terreno de esa casilla es el del marcador que esté hasta arriba. Ahorita vamos a ver que hay una regla que nos impide poner marcadores encima de terreno bloqueado. Yo no puedo poner humo encima de terreno bloqueado. 17.4, colocando marcadores de terreno durante el inicio del juego. Cuando se colocan los marcadores de terreno durante el inicio del juego, se deben colocar fuera de las áreas de inicio, no se pueden colocar en casillas de transición y no se pueden colocar en terreno bloqueado o sobre otros marcadores de terreno. Entonces, vamos por partes. Cuando empezamos la partida, los mapas ya sabemos que van a ser más grandes que esto, ¿no? Esto es una cuarta parte de un mapa de HeroClix, pero supongamos que fuera un mapa completo. Las áreas de inicio son un borde de ese cuadrado, de ese tablero de juego. Entonces mi área de inicio puede ser todo este borde, o todo este borde, o todo este borde. Y si mi área de inicio fuera, por ejemplo,
todo este borde de acá, tengo que colocar a todos mis personajes sobre esa misma fila o columna. En este caso, toda esta sería mi área de inicio. El área de inicio del oponente sería en el extremo opuesto del mapa. Y lo primero que debemos respetar al colocar los marcadores de terreno es que no pueden ir sobre las áreas de inicio, ninguna de las áreas de inicio. Entonces, no podría, por ejemplo, no podría poner este marcador acá porque toda esta fila, bueno, toda esta columna es mi área de inicio, pero sí lo podemos poner aquí, por ejemplo, o incluso pegadito, porque el área de inicio solo ocupa una fila. A menos que tengamos personajes que ocupan todo el borde y se expanden las áreas de inicio, entonces si mi área de inicio se expandió una fila más, pues tiene que quedar fuera de ella. Esa es la primera regla, tienen que quedar fuera de las áreas de inicio. No se pueden colocar en casillas de transición. Normalmente estamos acostumbrados a ver las casillas de transición en diferentes elevaciones, ¿no? Aquí pasamos del nivel 1 al nivel 2. Aquí igual del nivel 1 al nivel 2 está la raya roja que nos indica que hay un cambio de elevación. Entonces nos dice que no podemos colocar los marcadores en casillas de transición. Yo no puedo poner este marcador aquí porque estoy ocupando una de las casillas de transición. No puedo ponerlo aquí, no puedo ponerlo así, etc. Y es importante entender esto de las casillas de transición porque justamente para evitar que se bloqueen, bueno, yo no tengo marcadores grandes de terreno bloqueado, pero hay algunos que son, por ejemplo, que ocupan 4 casillas, que son de terreno bloqueado. Para evitar que un jugador pueda bloquear completamente un acceso a una habitación como esta, etcétera. Por eso está esta regla de que no se pueden colocar en casillas de transición, y por eso los mapas a partir de Beyond Amazing, si no me equivoco, traen estas casillas de transición que no son cambios de elevación, dice 1, 1, 1, 1. Es decir, aquí no hay cambios de elevación, estas siguen siendo casillas adyacentes y los triangulitos se ponen únicamente para evitar que podamos colocar marcadores ahí durante el inicio del juego. Entonces, esa regla también es importante. No podemos colocar nuestros marcadores de terreno en casillas de transición durante el inicio del juego, durante el inicio de la partida, y obviamente no se pueden colocar en terreno bloqueado o sobre otros marcadores de terreno. El primer jugador va a ser el primero en colocar sus marcadores, entonces supongamos que el primer jugador colocó y después le toca al segundo jugador. El segundo jugador no puede colocar un marcador encima de otro marcador que ya haya sido colocado, ni del otro jugador ni en los propios. Yo no puedo colocar este marcador y luego colocar otro encima, aunque sean míos los dos. No podemos colocar marcadores sobre otros marcadores de terreno, ni tampoco sobre terreno bloqueado. Y finalmente nos dice: los marcadores de terreno no se pueden colocar en terreno especial. Esto se me hace un poco ambiguo, realmente no sé específicamente a qué se refiere. Supongo que, bueno, hay algunos personajes, recuerdo a un Anarchy Prime que colocaba unos marcadores especiales al inicio del juego que eran unas bombas. No sé si se refiere a esto, que no se pueden colocar sobre marcadores de terreno especiales, porque no sé si eso se considerarían marcadores de terreno, esas bombas que ponía Anarchy. Entonces no estoy muy claro en a qué se refiere, pero bueno, hay que tener clara esta regla, ¿no? No podemos colocarlos sobre marcadores de terreno especiales o dentro de las líneas de puntitos naranjas que están bordeando unas casillas de terreno, a menos que las casillas donde los marcadores van a ser colocados sean casillas de terreno despejado. Hay algunos mapas, yo no tengo ninguno en este momento, que tienen algunos efectos especiales y tienen algunas casillas con un borde naranja o con unos puntitos naranja. Entonces nos están diciendo que no vamos a poder colocar nuestros marcadores sobre ese tipo de casillas, a menos que las casillas donde lo vayamos a colocar
aunque estén dentro de esos márgenes naranjas, si son casillas despejadas, sí lo podemos hacer. 17.5. Colocando terreno durante el juego. Cuando colocamos marcadores de terreno durante el juego, no se pueden colocar sobre terreno bloqueado. Es la única restricción que hay. Es decir, una vez que empezó la partida, ahora sí podríamos hacer, por ejemplo, si mi personaje venía cargando este marcador de terreno, podemos darle, pero si no está bloqueado, ¿verdad? Podemos darle una move action. Y recordemos que durante el movimiento podemos dejar un objeto, entonces podríamos dejarlo aquí. Durante el juego ya podemos colocar marcadores sobre otros marcadores. La única restricción es que no podemos colocar marcadores sobre marcadores de terreno bloqueado o terreno bloqueado en general. Y nos dice que múltiples marcadores se pueden colocar en la misma casilla y se colocan hasta arriba de los marcadores que previamente estaban en esa casilla, lo que ya vimos antes. Los marcadores no tienen ningún efecto sobre los muros que están sobre el borde de una casilla con el marcador. Pues no sé por qué es necesaria esta aclaración, pero bueno, si tuviéramos este marcador aquí pegado a este muro, no tiene ningún efecto sobre el muro. Los marcadores que son más grandes que una sola casilla no se pueden colocar en casillas de forma que el muro quede a través de casillas interiores de ese marcador y que fueran a quedar cubiertas por el marcador. Es decir, yo no puedo colocar este marcador así, porque entonces el muro quedaría en medio y pues no podemos hacer eso, porque si vemos esto así, pareciera que son casillas de terreno obstaculizado y podemos pasar por aquí también, pero justamente no podemos hacer eso. Entonces sí podemos colocarlas pegadas a un muro, pero no de forma que lo cubran. 17.6. Levantar marcadores de terreno, incluyendo objetos. Todos los personajes tienen la habilidad inherente de levantar objetos, es decir, estos. En cualquier momento en el que un objeto o marcador de terreno es levantado, se convierte en un objeto que es llevado por el personaje o que lleva cargando o simplemente sujetado por ese personaje. Aunque no podamos físicamente colocarlo en la figura, podemos colocar el objeto que levantó nuestro personaje y colocarlo en su tarjeta, indicando que este personaje lleva este objeto consigo, lo lleva cargando consigo a donde se mueva. Los personajes que pueden utilizar el poder estándar de superfuerza, como este Hulk, es el color verde en el puño, pueden levantar marcadores de terreno que no sean objetos, como este de aquí, como este de aquí. Todos los personajes, incluyendo obviamente a los que tienen superfuerza, pueden levantar los objetos normales, los objetos redondos, y solamente personajes con superfuerza pueden levantar los marcadores de terreno que no son objetos, como ese, como este, como este. Es importante recordar que estos, aunque son pequeñitos, aunque son del tamaño de una casilla, como los objetos redondos, estos no los pueden llevar los personajes normales, no los pueden levantar solamente los personajes con superfuerza. Ahora, ¿cómo levantamos estos objetos? Una vez por movimiento, un personaje puede levantar un objeto o marcador de terreno en una casilla por la que se haya movido o una casilla adyacente a una donde se haya movido. Por ejemplo, asignamos una move action a Black Widow, tiene 6 de movimiento. Nos podemos mover 1, 2 y desde esta casilla levantar este objeto porque está en una casilla adyacente. A partir de ese momento se considera que el objeto está siendo llevado por este personaje, que lo está llevando consigo. Lo vamos a poner en la tarjeta para indicar esto. Nos habíamos movido 2 casillas, levantamos el objeto y nos podemos seguir moviendo. 3 y 4. Finaliza mi acción de movimiento, coloco el token y este personaje, aunque no lo vemos físicamente en el mapa, porque sería un poco difícil de maniobrar esto, pues lleva cargando este objeto que justo acaba de levantar.
Un personaje se puede mover 0 casillas y aún así levantar un objeto de la casilla que está ocupando o una casilla adyacente. Por ejemplo, aquí tenemos a Invisible Woman con el poder de Sidestep y debajo de ella hay un objeto. Si queremos atacar en este turno a Super Skrull, podemos utilizar Sidestep para movernos y levantar ese objeto. Pero antes de poder movernos, pues tenemos que hacer nuestra tirada de Breakaway de forma normal. Entonces supongamos que hacemos la tirada, obtenemos un 5, este personaje ya se separó de Super Skrull, podemos moverla. Y como Sidestep nos permite movernos un máximo de 2 casillas, pero en este caso no quiero abandonar la casilla en la que estoy, puedo asignarle 0 casillas de movimiento para Sidestep y levantar el objeto que está debajo del personaje. Entonces, así se considera que este personaje ya lleva cargando este objeto con la acción de Sidestep, a pesar de que se movió 0 casillas, puede levantar el objeto que está debajo de ella, o incluso podríamos haber levantado un objeto que está adyacente sin tener que abandonar esta casilla. Pero sí es importante que el personaje pueda moverse de forma legal para poder asignar ese movimiento de 0 casillas y levantar un objeto que está en la casilla que ocupa el personaje o un adyacente. 17.7. Sujetar marcadores de terreno incluyendo objetos. Un personaje solamente puede sujetar un marcador de terreno a la vez, incluyendo objetos. Por ejemplo, si utilizáramos Sidestep con este personaje, nos movemos una casilla y queremos levantar uno de estos objetos, solamente podemos elegir, como dice la regla, solamente podemos sujetar uno a la vez. Entonces vamos a ver los valores para ver cuál nos conviene más. Por ejemplo, si quisiera usarlo en un ataque a distancia, me conviene más llevarme este objeto porque hace 3 daños a distancia. Si quisiera utilizarlo en un ataque cuerpo a cuerpo, me conviene más llevar este porque aunque ambos modifican +1 al daño cuerpo a cuerpo, este tiene Giant Reach de 2 casillas. Entonces, al levantar el objeto, aunque estemos adyacentes a 2 o más, solamente podemos llevarnos 1. Al momento de levantarlo, este objeto se considera que está fuera del mapa. Es la siguiente parte que viene en esta explicación. Cuando un marcador de terreno está sujetado o está siendo sujetado o es llevado por un personaje, se considera fuera del mapa y solamente puede ser afectado por efectos que especifiquen que afectan a objetos sujetados, held objects o marcadores de terreno, o por efectos que hagan referencia a ese marcador en específico. Por ejemplo, el poder de barrera, removiendo los marcadores que genera al inicio del siguiente turno. Este ejemplo me parece interesante y útil que lo expliquemos. Por ejemplo, si en su turno Invisible Woman utiliza el poder de barrera y genera 4 marcadores de barrera en el mapa, un personaje enemigo con super fuerza podría levantar uno de esos marcadores y llevarlo cargando, que es justo la sección que estamos viendo, o mantenerlo sujetado. Por ejemplo, si le hubiéramos dado una Move Action a este personaje que se mueve 8 casillas y hiciera lo siguiente: 6, 7, 8 casillas y levanta uno de estos marcadores de barrera para utilizarlo en un turno posterior y hacer un ataque, en este momento se considera que el objeto está siendo sujetado por este personaje. Entonces está fuera del mapa. Colocamos el token de este personaje de la Move Action. Recordemos que pudo levantar el objeto porque quedó adyacente, bueno, el marcador de terreno, perdón, quedó adyacente a él. Lo levanta y lo va a poder usar en un ataque con los valores estándar, aunque no estén impresos en el token. Pero en el siguiente turno, cuando sea turno de Invisible Woman, el poder de barrera indica que esos marcadores se quitan. Entonces, es decir, expira el efecto de estos marcadores, se van los que están en el mapa y se va también el objeto del marcador de terreno de barrera que estaba sujetando el agente, porque se va junto con todos los demás marcadores. A eso se refiere esta sección que acabamos de leer.
y por lo tanto no va a poder usarlo en su siguiente turno. Si el objetivo era utilizar carga y atacar con ese marcador de terreno, pues ya no va a poder hacerlo porque desapareció, expiró el efecto que había generado ese marcador y se va aunque esté fuera del mapa. Después nos explican que estos marcadores de terreno no están en la casilla que ocupa el personaje y tampoco están adyacentes al personaje que los está sujetando. Aunque si ese marcador de terreno tiene algún efecto especial, se considera a sí mismo como que está ocupando la casilla o cualquier casilla del personaje que lo está sujetando. Por ejemplo, para personajes multibase se considera que el marcador de terreno está en cualquiera de las casillas que ese personaje está ocupando para los propósitos de esos efectos. Entonces, para ciertos marcadores que tengan algún efecto especial, que lo va a especificar en su tarjeta, pues se va a considerar, legalmente no están dentro del mapa, no están ocupando la casilla del personaje ni ninguna casilla adyacente, pero si el efecto tuviera un efecto especial que requiere de su posicionamiento en el mapa, de saber en qué parte está posicionado en el mapa, entonces se va a considerar que ocupa la casilla del personaje que lo está sujetando, o en caso de que tengamos personajes de los de base de cacahuate o los personajes multibase que ocupan más casillas, se considera que ese objeto está en cualquiera de esas casillas. Importante, deben ser marcadores de terreno con descripciones muy específicas de que así es como operan, porque por ejemplo, este que tengo aquí, que dice efecto, los personajes en las casillas de este terreno pueden utilizar Energy Shield Deflection. Ese efecto solamente va a funcionar si el marcador está físicamente en el mapa y los personajes están ocupando cualquiera de esas dos casillas. Pero si un personaje con super fuerza viene y levanta este objeto, el objeto se considera fuera del mapa y obviamente no se considera que Hulk tenga Energy Shield Deflection, no se considera que el marcador esté ahí con él. Al menos eso es lo que estoy entendiendo. Si estoy en un error, pues entonces este es un muy buen objeto porque lo puedes levantar y a donde te muevas vas a tener Energy Shield Deflection. No creo que sea el caso. Entonces, nuevamente esta es una duda que los jugadores avanzados o que hayan estado usando este objeto en torneos y cosas así, si nos pueden aclarar esa duda estaría increíble. Si yo levanto este marcador de terreno con un personaje que tiene super fuerza, el marcador se considera fuera del mapa. Pero ¿aplicamos este efecto o no? Por lo que acabamos de leer en este fragmento de las reglas. Siguiente. Si un personaje está sujetando un marcador de terreno y es noqueado o pierde super fuerza, si estuviera sujetando un marcador de terreno de los cuadrados, este personaje inmediatamente coloca el marcador de forma que al menos una casilla del marcador quede en una casilla adyacente al personaje o una casilla adyacente a la casilla que ocupaba este personaje en caso de que haya sido noqueado. Por ejemplo, si Invisible Woman en este momento estuviera sujetando este objeto fuera del mapa y le hacen un ataque que la lleva a su clic de KO, el personaje obviamente es removido del tablero. Esta fue la última casilla que estaba ocupando, entonces el objeto que estaba sujetando se va a colocar en una casilla adyacente, en cualquier casilla adyacente a la casilla que ocupaba el personaje. No la podemos dejar en la casilla que ocupaba el personaje, necesariamente debe ser una casilla adyacente. Lo mismo pasa para un personaje con super fuerza que tenga un marcador de terreno. Si recibe un ataque que le hace daño y le hace perder super fuerza, vamos a colocar el marcador de terreno de modo que al menos una casilla del marcador quede adyacente al personaje que está tirando ese objeto en el mapa. Entonces, como perdió super fuerza y ya no puede cargar este tipo de marcadores, tenemos que colocar el marcador de forma que al menos una de las casillas quede adyacente a la casilla que ocupaba el personaje. Entonces podríamos ponerlo así, podríamos ponerlo así o aquí, etc. Al menos una de las casillas para marcadores más grandes, de estos que son de 2x2, 3x3, al menos una casilla debe quedar adyacente al personaje y obviamente en una configuración que sea legal.
Porque después nos dice, si el marcador no puede ser colocado de forma legal, inmediatamente se destruye y es reemplazado con marcadores de destrucción, de restos, donde un marcador de restos se coloca, el de debris, se coloca en la casilla del personaje de la casilla que ocupa el personaje o que ocupaba, ¿no? Suponiendo que tuviéramos un marcador de estos que son muy grandes y es imposible colocarlo por la configuración de terreno y piezas que hay en el mapa, que no es el caso, pero imaginemos, ¿no?, que estuviéramos en una posición donde yo tengo un marcador de 3×3, no puedo tirarlo en el mapa de forma que sea legal colocarlo para que al menos una casilla quede adyacente al personaje. Entonces lo que vamos a hacer es colocar marcadores de restos en la casilla del personaje. Si no puedo colocar el marcador en el mapa de forma legal, se coloca marcador de resto, ahí sí, en la casilla del personaje. Y nos aclara, si el marcador de terreno era más grande que una sola casilla, se colocan marcadores de debris, de restos, por cada casilla del marcador en la misma configuración que el marcador. Y en este caso, por ejemplo, si hubiera sido esta pieza la que no podemos colocar de forma legal en el mapa, se coloca el primer marcador de restos en la casilla que ocupaba el personaje y el segundo marcador se tiene que colocar de forma que quede en la misma configuración. Es decir, puede quedar así, o puede quedar así, o puede quedar así, porque si sustituyéramos eso con el objeto, pues es la configuración que tiene el marcador. Si tuviéramos un objeto en forma de L, pues los restos tendrían que quedar en forma de L. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, si mi marcador era una L, 3 casillas, yo no puedo colocar los restos de esta manera porque no es la misma configuración del marcador que yo estaba usando. Y otra cosa importante, cuando se colocan estos marcadores de restos, es el jugador aliado a ese marcador quien coloca los marcadores de restos como él quiera, respetando la configuración que acabamos de decir. Entonces, supongamos que este objeto, este marcador de terreno, lo metió al campo de batalla, a la partida, el jugador opuesto al equipo de Hulk. Es decir, Hulk agarró este marcador que otro jugador puso en el campo de batalla. Como este marcador se considera aliado a el jugador que lo metió en el campo de batalla, si Hulk lo hubiera llevado cargando y nos sucede esto de perder super fuerza y no lo puede colocar en ningún lugar legalmente y se tiene que destruir, el otro jugador, el dueño del marcador, digamos, que lo metió a la partida, decide en qué configuración van a quedar los restos de ese marcador que se está destruyendo. No es el portador, sino quien metió ese marcador al terreno. Si yo me robé un marcador de mi rival y se destruye por este efecto de no poder colocarlo de forma legal en el mapa cuando lo tenemos que tirar, es el jugador aliado a ese marcador quien decide cómo se colocan los marcadores de restos, respetando esto. El primero debe estar en la casilla del personaje que estaba sujetando ese marcador y los demás deben quedar pues en la misma configuración que el marcador que estamos reemplazando. El jugador aliado al terreno destruido puede elegir la orientación con al menos un marcador de restos colocado en la casilla del personaje que ocupa o ocupaba en caso de que hubiera sido noqueado, y colocando los demás marcadores de debris que se puedan colocar legalmente. Y acá esto es importante: las casillas de marcadores de restos que no se puedan colocar legalmente simplemente no se colocan. Si por alguna razón mi marcador tenía esta forma de L, pero por la configuración de las casillas adyacentes es imposible poner la configuración de L, pues simplemente los marcadores restantes no se ponen y ya. Pero siempre que sea posible, se va a respetar que si el marcador ocupaba 4 casillas, debe haber 4 marcadores de restos. Si ocupaba 9 casillas, debe haber 9 marcadores de restos en la misma configuración que el marcador de terreno que se está destruyendo. La siguiente parte nos dice: si un efecto requiere que el personaje no esté sujetando un objeto o marcador de terreno, ese personaje no puede levantar uno o estar sujetando uno mientras ese efecto se está utilizando. Por ejemplo,
Los personajes voladores pueden tener un pasajero. Si nos vamos al texto de pasajero, dice que este personaje puede utilizar la habilidad de Carry para llevar hasta X personajes, dependiendo de cuántos pasajeros podemos llevar. En este caso, los voladores pueden llevar 1, incluyendo personajes que son del mismo tamaño. Entonces, en este ejemplo, Invisible Woman tiene la habilidad de volar, puede llevar un pasajero, lo cual le permite utilizar la habilidad de Carry con personajes de su mismo tamaño. Si nos vamos a la habilidad de Carry, nos dice: antes de iniciar el movimiento puedes elegir un personaje aliado adyacente de menor tamaño. Como ya nos aclararon en el texto de pasajeros, si tenemos el símbolo de pasajeros podemos llevar personajes de nuestro mismo tamaño, que es el caso. Inmediatamente después de moverte, coloca al personaje elegido en una casilla adyacente si es posible, y ese personaje no puede recibir acciones no gratuitos ese turno. Y aquí viene la parte que nos importa. Para usar Carry, ninguno de los personajes puede estar sujetando un objeto o levantar un objeto. Es decir, si en este ejemplo Invisible Woman estuviera sujetando este objeto, que obviamente va a estar fuera del mapa, pero digamos que en un turno anterior se movió, lo levantó del mapa, quedó en esta casilla. En este momento, si Invisible Woman está sujetando un objeto, aunque está fuera del mapa por la regla, porque la regla nos dice que se considera fuera del mapa, no podría utilizar la habilidad de Carry para llevarse a Black Widow, porque está sujetando un objeto. Entonces, si quisiéramos utilizar Carry en ese turno, podríamos primero utilizar Sidestep para tirar un objeto y después utilizar la habilidad de Carry y llevarnos al personaje. Entonces, el personaje que va a llevar al otro personaje no puede estar sujetando un objeto, pero el personaje que va a ser llevado tampoco puede estar sujetando un objeto. Entonces, para usar Carry, ninguno de los personajes, ni el que lleva ni el que es llevado, puede estar sujetando un objeto. Y la otra parte es que en ese movimiento ninguno de los personajes va a poder levantar un objeto. Si yo empiezo, supongamos que ninguna de las dos está sujetando un objeto, digamos que vamos a hacer Sidestep y vamos a utilizar Carry. No puedo utilizar Sidestep, decir 1, 2, dejo al personaje aliado adyacente y levanto este objeto. No se puede, porque se considera que seguimos utilizando la habilidad de Carry hasta que finaliza esa acción. Entonces no podemos ni estar sujetando un objeto al momento de iniciar Carry, ni recoger un objeto del mapa durante la resolución de esa acción. Un marcador de terreno que está siendo sujetado no se une a la fuerza del personaje que lo está sujetando, en caso de que fuera un marcador de terreno oponente. Si este marcador de terreno lo puso mi enemigo y yo lo levanto con mi personaje y lo está sujetando, este marcador de terreno se sigue considerando aliado a la persona que lo puso en el mapa, no importa quién lo esté sujetando. Y después nos especifican justo el ejemplo que acabamos de dar de Carry. Dice: un personaje que está sujetando un marcador de terreno no puede llevar otros personajes o ser llevado por otros personajes. Un personaje que declaró Carry como parte de su movimiento no puede recoger marcadores de terreno durante ese movimiento, ni el que está haciendo el movimiento ni el que está siendo llevado. Si un marcador que está siendo sujetado es removido del juego, el personaje que lo estaba sujetando ya no se considera como que esté sujetando un marcador de terreno. Tirar marcadores de terreno incluyendo objetos. Una vez por movimiento, un personaje puede tirar o colocar en el mapa un marcador de terreno en una casilla por la que se haya movido o una casilla adyacente a una a la que se haya movido. Un personaje se puede mover 0 casillas y aún así tirar un objeto que esté sujetando. Por ejemplo, ¿para qué nos podría servir esto? Digamos que en este momento Black Widow está sujetando esta granada, que obviamente está fuera del mapa, y solamente nos falta este enemigo para derrotar. Este turno Black Widow no puede moverse y atacar a ese enemigo, pero sí podríamos darle una move action para movernos, por ejemplo, una casilla. Importante, aclaremos esto. En las casillas de transición entre diferentes elevaciones, es decir, donde hay un borde de nivel 1 y 2, terreno elevado,
No podemos hacer este tipo de movimientos en diagonal, siempre tenemos que movernos entre las casillas de transición. Pero cuando son casillas del mismo nivel como esto, 1, 1, habíamos aclarado que estas nuevas señalizaciones están únicamente para impedir que pongamos marcadores allí al inicio de la partida. Entonces, en estos que son todas las casillas del mismo terreno, aquí sí podemos movernos en diagonal, aunque no pasemos por las casillas de transición. Las casillas de transición del mismo nivel no impiden el movimiento en diagonal al movernos entre casillas del mismo nivel, como siempre ha sido, ¿no? Digamos que esto simplemente puede causar un poco de confusión, pero funciona así. Podemos movernos diagonalmente si las casillas de transición son todas las casillas son del mismo nivel. Entonces le podemos asignar una move action, movernos a esta casilla y colocar el objeto en una casilla adyacente o en una casilla por la que nos hayamos movido. Colocamos el token del personaje y ahora sí podríamos utilizar sidestep con este personaje para levantar este marcador de terreno, este objeto, acercarnos y atacar, o incluso usarlo en un ataque a distancia. Entonces, para eso nos podría servir, por ejemplo, dejar o tirar marcadores de terreno en el mapa para que otros personajes los puedan usar. Digamos que se los podemos llevar a donde necesitan para que ellos los puedan usar. Importante, si el marcador no puede ser colocado legalmente, es decir, no hay ninguna casilla donde lo podamos tirar, entonces no se puede tirar. Durante un movimiento, un personaje puede o levantar un objeto o tirar un objeto, pero no ambos. ¿A qué se refiere esto? Justamente a que no podríamos hacer en la misma acción esto que acabamos de mostrar. Por ejemplo, si Black Widow estuviera en esta casilla, aún más atrás, y digamos que el objeto está aquí, el marcador de terreno, no podría darle una move action para moverse, levantarlo, terminar de moverse y volver a tirarlo. No podemos hacer esto en el mismo turno. Es decir, con cada movimiento podemos hacer una de las dos cosas. O levantamos un objeto o tiramos un objeto que ya lleváramos cargando con nosotros. No podemos hacer ambas con la misma acción de movimiento. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es con acciones separadas. Supongamos que estamos en la situación inversa. Supongamos que estamos así. Invisible Woman tiene sidestep. Entonces podríamos hacer sidestep 1, 2, levantar este objeto. Se considera que ya lo llevo cargando con ella, porque ese movimiento solamente son dos casillas, es una acción gratuita. Ya finalizó esa acción. Con esa acción levanté el objeto y ahora sí podría asignarle con una acción de move action para que se mueva, y en esta acción de la move action tirar el objeto y colocamos el token. Entonces eso sí lo podemos hacer porque son dos acciones separadas y cada una de ellas implica una acción de movimiento, o bueno, movimiento dentro de la acción.